Amén, familia. Vamos a comenzar esta reunión. Bienvenidos. Familia, la cultura de nuestros días, la cultura de nuestros días es una cultura que acepta la autoridad a duras penas. El día de hoy estamos en una generación que acepta la autoridad a regañadientes. El pensamiento y la postura actual es que todos tienen razón. El día de hoy todos tienen razón. Es políticamente incorrecto creer que la verdad sea absoluta. Todo es relativo, dicen. Y es por eso que se cuestiona la inspiración y la autoridad de la Biblia. Hoy la Biblia, hermanos, solo se toma como un conjunto de ideas de gente que vivió en otros tiempos, según la cultura antigua, y que esa gente pues no tiene las condiciones de entender al mundo de hoy. Y esa es la opinión de la generación actual. La opinión de la generación actual es que pues la Biblia es un libro pasado de moda. Sí aplicó en algún momento, quizá hasta todavía llegó a aplicar sus conceptos, sus preceptos en nuestros tatarabuelos, bisabuelos, etcétera, pero ya hoy no, ya hoy en pleno siglo XXI, pues ya esta palabra quedó obsoleta. Ya hoy ya no hay muchas cosas que no aplican, aparte pues ya está el internet, aparte pues ya está el Facebook, aparte ya están muchas redes, y pues ya esta palabra pues ya quedó obsoleta. Y es lo que la generación de hoy, familia, están empezando a decir, pero lo más grave es que lo están empezando a creer. Le han quitado el elemento sobrenatural a la Biblia. La Biblia la han minimizado. Los milagros de la Biblia los han hecho nada. Los han vuelto mitos, ocurrencias, hasta mentira. Y de la misma manera han querido explicar científicamente las obras de la Biblia. Como por ejemplo cuando nuestro Señor Jesús caminó sobre el agua, cuando el mar rojo se partió. Todo eso para la gente hoy parece mentira. Parece que tiene una explicación. Hace unos años yo veía a un ilusionista muy famoso, se llama Chris Angel, no sé si te tocó verlo en algún momento. Él imitó caminar en el agua. Él caminaba en el agua, en Las Vegas, caminó en el agua, como Jesús dijo. Entonces, vemos que la gente está buscando científicamente o maneras de copiar o de minimizar las obras que el Todopoderoso hizo. Las quieren sacar de la Biblia, porque pues dicen que esas ya son historias de niños, son cuentos, son historias de ficción, y a lo largo de mi ministerio he escuchado gente que dice, pues es que la Biblia es un libro de cuentos. O sea, el que se lo cree es porque pues, le gustan los cuentos. Y he escuchado muchos tipos de comentarios que minimizan lo que dice la palabra. Y así es como piensan muchos críticos de la palabra de Dios. Estos pensamientos y posturas convierten la Biblia en un simple documento. Si miramos a la Biblia de esta manera, hermanos, como un simple documento, no pasa de un simple escrito de tiempos remotos. Y el resultado lógico es que para muchos la Biblia se ha vuelto prácticamente irrelevante en nuestros días. Pero, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la bendita palabra de Adonai, el Señor, respecto a la autoridad que tiene la palabra? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice nuestro Padre? Porque esa es la opinión que nos debe de importar sobre cualquier otra opinión y sobre cualquier otro pensamiento. La opinión de nuestro Padre, bendito sea, hermanos, es la opinión que debemos de buscar, es el consejo. Y quiero comenzar a analizar la frase que seguramente has leído que dice, está escrito o escrito está.
Esta frase, hermanos, fue dicha por Jesús en el desierto, en la tentación. ¿Te acuerdas? Cuando el enemigo se le acerca a Jesús con la Biblia, pero el enemigo la usa de forma distorsionada. El enemigo toma los versículos, los saca de contexto y les hizo decir a los textos lo que el contexto no decía. Cambió el enemigo. ¿Pero qué crees? Que el maestro Jesús se defendió con la misma Biblia, interpretando la palabra de Dios en su propio contexto, en el contexto correcto. Porque esta maña del enemigo es muy frecuente, es muy común. Usa los versos, usa la palabra de Génesis hasta Revelaciones, Apocalipsis, la utiliza, pero para sacarla de contexto. La utiliza también para justificarnos. Él, como les he dicho aquí en este grupo, no usemos la palabra para justificarnos, porque hay gente que se justifica con la misma palabra para hacer lo malo. Y eso no viene del Espíritu Santo. Y fue lo que hizo el enemigo cuando se presentó a Jesús mientras él estaba en el desierto. Por ejemplo, al sentirse tentado Cristo por el apetito, él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El maestro delante de esta tentación apuntó hacia la palabra de vida, fuente suprema de autoridad de vida. Y de esta manera confirmó la autoridad de la Escritura. En la segunda tentación, al verse tentado con los reinos y la gloria del mundo, Jesús respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es decir, Cristo nos recordó que la verdadera adoración se centraliza en Adonai y en nadie más. Y que la mejor manera de adorar no es simplemente cantar, no es simplemente aplaudir, sino obedecer la palabra del Señor. Finalmente, en la tercera tentación, la tentación de la ostentación, de la presunción, Jesús respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En estas tres tentaciones, hermanos, Jesús respondió con las palabras, escrito está. Quiere decir que Jesús fue directo a la palabra de Dios. Solo la Biblia era la fuente de la autoridad para Jesús. La Biblia y solo la Biblia. Pero Él era Dios. Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach, era Dios. Él podría haber cambiado algo o racionalizado algo en algún concepto que dice la palabra. Sin embargo, lo que hizo Adonai nos dio el ejemplo al respetar, al citar y al considerar la Biblia como la fuente suprema de autoridad, sin discusión. Y esta manera de pensar va contra el pensamiento moderno. Porque nosotros vivimos en la era del relativismo. Todo es relativo. Nada es absoluto. Y si nada es absoluto, Dios tampoco es absoluto. Y entonces, tampoco su palabra es absoluta. La verdad no es absoluta. Y entonces viene algo de ahí, algo que se deriva de ahí, que se llama pluralismo. Que significa que hoy hay muchas maneras de pensar. Hoy hay muchas verdades y cada uno tiene su propia verdad. Pero la Biblia no nos enseña de esa manera, hermanos. El propio Señor Jesucristo, Adonai encarnado, el Todopoderoso, tomó la Biblia, la respetó y la utilizó para enseñarnos que la Biblia y únicamente la Biblia es la fuente de nuestra enseñanza.
Ahora, en cuanto a la ley, veamos la ley, la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. En cuanto a esto, la ley de Yahweh, el Todopoderoso, es clara en la Biblia. La ley tiene una función específica, la Torá, y esta función es mostrar el pecado. Pero la Torá no nos puede salvar del pecado. Somos salvos únicamente por la gracia bendita, maravillosa e infinita de Cristo Jesús, de Adonai Todopoderoso. Pero en los días de Cristo, y todavía hoy, hermanos, los judíos pensaban que pueden salvarse guardando los mandamientos únicamente. Quiere decir que ellos habían perdido la función correcta de la ley y habían caído en el infinito abismo del legalismo, donde tú crees que por obedecer la ley te vas a salvar. Eso es legalismo. Eso es lo que hoy mucha gente está viviendo, el legalismo, que por obedecer la ley se van a salvar. Hay quienes dicen, yo salgo a predicar todos los días porque por hacer esto me voy a salvar. Por ir a tocar de puerta en puerta me voy a salvar. Por darle de comer a los pobres me voy a salvar. Eso es legalismo. Pero a pesar de ese malentendido que los judíos tenían de la ley, no creas que Jesús vino para cancelar la ley. Porque en Mateo 5:17 al 19, el Señor mismo dijo, no piensen que he venido para abrogar, cancelar la ley, anular la ley o los profetas. No he venido para anularla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo, perdón, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Lo dice el maestro, lo dijo el mismo Adonai. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que Jesús no podría haber anulado la ley de Dios, esa misma Torá, que él mismo había entregado a Moisés en el monte Sinaí. Eso es lo que dice Lucas en Hechos 7:38. Lucas, el autor de Hechos. En Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Ahora, aquí en esto que te acabo de leer, aquí no dice que Jesús le entregó los mandamientos. Aquí dice que un ángel. El ángel que él entregó, el ángel que entregó los mandamientos a Moisés en el Sinaí, no fue un simple ángel. Porque versículos antes, en el 31 y 32 de este mismo capítulo de Hechos, dice, entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Y le dijo, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, dice la palabra, no se atrevía a mirar. Entonces, el ángel era el Señor, pero el autor, Lucas, le da la forma de un ángel por el esplendor y la belleza. Y el espíritu de profecía aclara que ese ángel era Jesucristo. Por lo tanto, al cumplir la ley, Jesús enseñó con su ejemplo que él no había venido a anular la ley, sino a obedecerla y darnos un ejemplo a seguir. Pero entonces, ¿por qué Jesucristo nos habla de un nuevo mandamiento? ¿Has escuchado? ¿Por qué Él nos habla de un nuevo mandamiento?
En Mateo 22, 35 al 40, dice la palabra: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle. O sea, ojo, esta persona no le preguntaba a Jesús para saber, para conocer, no, le estaba preguntando para tentarle, dice la palabra. Y le dijo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley, en la ley, para tentarle? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dice el Señor. Y más adelante Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Sin embargo, familia, muchos creyentes han deducido que este es un nuevo mandamiento, el amar a Dios y amar al prójimo. O sea, serían dos nuevos mandamientos. Y entonces, esas personas piensan, bueno, pues ya que es así, entonces el Evangelio del Nuevo Testamento reemplaza a la ley del Antiguo Testamento. Pero la verdad es que Jesús solo estaba enseñando algo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo encontramos en Deuteronomio 5. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio es de la Torá. Y también en Levítico 19:18 de la Torá dice la palabra: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Yahweh, yo Adonai. O sea que Cristo, hermanos, no anuló la ley, sino que les recordó a los judíos de ese tiempo que los dos mandamientos son apenas una explicación de estos dos principios básicos. Primero, el amor al eterno, y segundo, el amor al prójimo. Y esto es algo que, aunque no es nuevo, hoy debemos aprender. Ahora quiero mostrarte a Jesús y la Escritura, a Jesús y la palabra. Y para esto vamos a Lucas 24:27. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Estas palabras el Maestro Jesús las dijo a los dos discípulos cuando estaban camino de Maús, después de la resurrección de Jesús. Sin embargo, los discípulos pensaban que todo estaba perdido ya. Cuando Cristo se muere, ellos piensan que ya todo estaba perdido, que ya todo se había acabado, un profeta más, porque ya había muerto. Pero ¿por qué pensaban estos discípulos así? Porque no conocían bien la palabra. Porque si la conocieran, si hubieran conocido el Antiguo Testamento, se hubieran dado cuenta que estaba profetizada la resurrección del Señor. Entonces, en este contexto habla el versículo 27, que dice nuevamente: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Les comienza a explicar a los discípulos, Jesús les comienza a explicar, es que miren, se habló de mí desde Génesis. A Cristo Jesús, a Yahshua HaMashiach, hermanos, lo encontramos desde Génesis. Él está en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento. No creas que aparece solamente a partir del Nuevo. No, Él está desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, toda la palabra aparece. Pero recuerda que la palabra de Dios, hermanos, está codificada. Por eso es muy importante leerla a la luz del Espíritu Santo. Tú no puedes llegar y después de un día de trabajo, llego, me siento y me pongo a leer esperando entender la palabra conforme al Eterno. No, porque el Eterno no tiene prisa. El Eterno quiere que te tranquilices, que dejes las emociones a un lado
Que no te avientes el clásico de Tin Marín de Dopingüe a ver qué me dice el señor Taz. No, así no funciona de Tin Marín de Dopingüe. El Señor quiere que te sientes, que consagres el tiempo, que te pongas a leer la Biblia para que entonces comprendas que Cristo Jesús estuvo desde un inicio. Quiero destacar la expresión en todas las escrituras, que dice el versículo 27. En todas las escrituras dice, o sea que Jesús respetó toda la palabra de Dios. Y no solo la respetó y la obedeció, sino que la conocía muy, pero muy bien. Por eso el enemigo en el desierto no lo pudo derrotar, porque el maestro se defendió con la misma palabra. Y por eso también ahora le explica a los discípulos que estaban tristes todo lo que estaba sucediendo. Pero Jesús se sabía la palabra. Ahora, cuando él nació, no nació ya aquí con el chip de que me sé toda la palabra. Recuerda que él vino como hombre y vino para que nadie dijera, no, pues sí, pues él era Dios, pues por eso. No, él vino como hombre para que nadie pueda jactarse y decir, no, es que a mí nadie me entiende mi problema. No, el Señor te lo entiende porque el Señor vino a la tierra y ese mismo problema, esa misma enfermedad, él la tuvo. Él fue perjudicado. ¿Para qué? Para que nadie pueda decir, es que él no me entiende. No, el Señor dice, es que sí te entiendo. Porque esa enfermedad, ese problema que tú tienes, yo lo cargué. Por eso sí te entiendo y te entiendo muy bien. O sea que Jesús lo que tuvo que hacer es estudiar la palabra. Y ahorita vamos a ver cómo él estudió. Pero nosotros no nos sabemos la palabra. Y por eso viene el enemigo con la Biblia. Y por eso viene cualquier lobo disfrazado de oveja con la Biblia de memoria y empieza a soltar versículo tras versículo y nosotros como no nos sabemos la palabra, nos quedamos anonadados, impactados y decimos, wow, tremendo hombre de Dios. Mentira. El diablo se sabe la palabra al derecho y al revés, de memoria, punto y coma se la sabe, pero él no la obedece. Él la utiliza para derrotarnos a ti y a mí, que no nos sabemos la palabra. Hace poco una persona, bueno, hace algún tiempo una persona me dijo, como dice la palabra, hermano, ayúdate para que Dios te ayude. Yo me quedé pensando, ¿en dónde dice eso la palabra? Eso no lo dice la palabra. Eso es un dicho de alguien que cree que eso dice la palabra. Pero ningún versículo encuentro yo, ayúdate para que Dios te ayude. No es cierto. Entonces, con esta frase de que escrito está en toda la palabra y con el propio ejemplo, Jesús le enseñaba a los discípulos que también ellos deben aprenderse y enseñar toda la palabra. Pero ahora vayamos a Mateo 28 del versículo 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El maestro, el Señor dijo estando en este mundo, toda potestad, todo el poder, todo el gobierno, toda la soberanía me es dada en el cielo y también en esta tierra. Pero esa potestad permanece arraigada en su Padre y en toda la deidad, porque Él les dice a los discípulos, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego viene una palabra clave, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa del Señor. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. ¿Te sientes solo? ¿Sientes que estás solo? Mi pareja me dejó, mis hijos no me hablan, mis mejores amigos me dan la espalda, mis vecinos me hacen el feo. Toma esta palabra. ¿Qué mejor? El Todopoderoso, Creador del universo, Rey de reyes, Señor de señores, te dice hoy, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No nada más en las quincenas,
no nada más el sábado, no nada más el viernes en la noche. El Señor dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Toda la escritura, todo lo que les ha sido enseñado por Adonai, dice el Señor, obedezcan, sigan, guarden, prediquen, enseñen a las personas todo lo que hasta el día de hoy les he enseñado. ¿Pero qué enseña? ¿Y qué manda Jesús? ¿Qué manda el Maestro? Sus enseñanzas se basan en todas las escrituras. Y es por eso que la regla y fundamento de nuestra fe tiene que ser la palabra de Dios, la bendita Biblia. ¿Qué es lo que te enseña Jesús? ¿Qué es lo que te enseña el Maestro? ¿Estás triste? ¿Estás angustiado? ¿Estás enfermo? ¿Estás decepcionado? ¿Estás dolido? ¿Estás en problemas? ¿Tienes deudas? ¿No sabes qué hacer? Ven a mí, dice el Señor. Ven a mí, porque aquí están las respuestas de todo lo que te sucede en la vida. Alegrías o necesidades o tristezas. Ahora, el Señor reconoció el Antiguo Testamento como la palabra inspirada por Dios. El término escritura o escrituras aparece varias veces en su boca para referirse a los libros comúnmente conocido como el Antiguo Testamento. En ese tiempo era la ley y los profetas. Hoy en día le conocemos como el Antiguo Testamento. En esos tiempos se les conocía como la ley y los profetas. Hoy ya le conocemos como el Antiguo Pacto. Según los evangelios, el Maestro iba y buscaba con frecuencia las sinagogas. ¿Para qué? Aquí está la respuesta de lo que te dije anteriormente. No es que el Señor haya nacido con un chip y que ya tenía toda la Torá en la mente y le salía de la boca nada más. Es que Él vino a ser hombre, aunque fue 100% Dios, también fue 100% hombre. Y Él se tuvo que esforzar. Entonces, vemos que el Señor buscaba con frecuencia las sinagogas, las yeshivás. ¿Para qué? Para adorar a Dios. ¿Y qué es lo que se hacía en esas sinagogas? Se leía y se comentaban los textos de las escrituras. Y de ellas, el maestro extraía numerosos ejemplos y enseñanzas para predicarlas y para las discusiones con los escribas y los fariseos. Jesucristo, Yahshua HaMashiach, habló de Abel, habló de Noé, habló de Abraham, habló de Lot, habló de David, habló de Salomón, habló de Elías, habló de Eliseo, habló de Jonás, habló de Moisés, etcétera. Habló de todos. Y todos estos personajes fueron mencionados por el maestro. Así que de todo esto concluimos, hermanos, que si Jesús, siendo el propio Dios hecho carne, siendo uno con su carne y con el espíritu, y sin embargo teniendo toda la autoridad necesaria para hablar por sí mismo, Él reconoció la autoridad bíblica y utilizó las escrituras como fuente de sus enseñanzas. Entonces, hermanos, cuanto más nosotros deberíamos de seguir su ejemplo. Por ejemplo, en Lucas 4, un sábado, un Shabbat, el maestro se dirige a la sinagoga en la ciudad de Capernaum, le dan las escrituras y él abre los rollos en Isaías y lee un texto y lo explica, porque Jesús era un predicador bíblico. Por eso, hermanos, los predicadores de hoy, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a predicar, cuando nos subimos al altar, es abrir las sagradas escrituras y sacar de aquí el mensaje. Porque la gente, hermanos, no va a la iglesia a escuchar la opinión de un hombre. Tú no te congregas a escuchar lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo digo que es. No. Tú te congregas para ver qué dice la palabra. Tú te congregas para ver qué es lo que nos habla el bendito.
a través de su palabra, a través de su servidor. ¿Yo qué consejo te puedo dar? Si yo te doy un consejo de hombre, te voy a echar a perder. ¿Yo qué consejo te puedo dar? Tú vienes a buscar la palabra del Señor, no a mí. Por eso toda la gloria, toda la honra, todo el aplauso es para Él, no para mí. Yo solamente soy un mensajero. La gente necesita soluciones divinas. Y nosotros, así como el bendito Maestro, tenemos que usar la palabra de Dios para llevar paz, para llevar solución, esperanza, fuerza para vencer las tentaciones. Y todo sacado y todo respaldado con la palabra de Dios. Si tú estabas yendo a una iglesia, a una célula, que yo no sé por qué le llaman células, porque la palabra célula viene de mafia, se juntaban los mafiosos, en Italia viene de ahí esa palabra. Hay gente que hoy dice, tengo una célula en mi casa, aguas, una mafia, o tengo un grupo de oración que es diferente, no sé por qué le llaman célula, esa palabra está mal empleada. Tengo un grupo de oración que es diferente. Entonces, si tú antes ibas a un grupo de oración, a una célula, o una iglesia, y no se respaldaba con la Biblia todo lo que se decía, hermano, estabas en una secta, estabas en quién sabe qué cosa diabólica, porque también hay iglesias que solamente se predica el Espíritu Santo, o hay unas que solamente se predica de Jesús, o hay unas que solamente se predica del Padre. No, se debe de predicar de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el mensaje de Dios tiene que contar con tres cosas. Ya te lo has de saber de memoria de tanto que lo he dicho. La palabra de Dios tiene tres cosas. La palabra de Dios exhorta, consuela, edifica. Si esas tres cosas no se cumplen en una palabra, no es palabra de Dios. Se tiene que cumplir esas tres cosas. Se tiene que hablar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se tiene que ser respaldada la palabra con la Biblia. No nos juntamos nada más por juntar. No oramos sin Biblia. No, la bendita palabra tiene que estar ahí, porque Adonai lo primero que hace es hablar a través de la palabra. Y por último, quiero hablarte de los apóstoles y la Biblia. Los escritores del Nuevo Testamento abordan la Biblia de la misma forma que Jesús lo hizo, en cuestiones de doctrina, ética y cumplimiento profético. El Antiguo Testamento para los apóstoles, hermanos, era la palabra autoritativa de Dios. Y no encontramos nada en ninguna parte que los apóstoles hayan dicho o hecho algo que desafiara la autoridad o la autenticidad de la Biblia. Todos los apóstoles, hermanos, todos los apóstoles creyeron en la Biblia y citaron a la Biblia que ellos tenían, que era el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Por ejemplo, en Santiago 1:11 se amonesta contra los ricos, pero Santiago cita a Isaías y cita el Salmo 103, que son del Antiguo Testamento. Y Pedro habla de un cordero sin tacha, sin mancha, pero Pedro cita el Antiguo Testamento, Éxodo 12:5. Y Pablo habla de la naturaleza pecaminosa del hombre, lo habla en Romanos 2:3, la carta a los romanos. Pero Pablo cita el Salmo 14. Juan habla de la creación del universo, pero Juan cita Génesis 1 y habla en Colosenses 1:17. Sobre la creación de Adán y Eva habla Pablo escribiendo a Timoteo, pero Pablo cita Génesis 1 y 2. La tentación de Eva también es citada por Pablo en Timoteo, pero Pablo cita Génesis 3. La desobediencia y el pecado de Abraham, Pablo lo habla en Romanos 5, pero Pablo cita Génesis 3. O sea, ¿te fijas? Todo esto quiere decir que los escritores del Nuevo Testamento hablaron lo que decía, lo que hablaba el Antiguo Testamento. Porque para ellos el Antiguo Testamento era la fuente de autoridad. Ellos hicieron el Antiguo Testamento su fuente de información y de autoridad. Pero hay miles de referencias, hermanos, del Antiguo Testamento registradas en el Nuevo Testamento, miles de referencias. Entonces,
De aquí conocemos que los libros del Nuevo Testamento están repletos de referencias proféticas del antiguo pacto, y que a menudo se presentan con la frase escrito está. Así que todo esto, familia, confirma que las escrituras del Antiguo Testamento son el fundamento sobre el que descansan las enseñanzas de nuestro Maestro y de los apóstoles. ¿Y por qué entonces no tendrían que ser la fuente de nuestra enseñanza hoy? ¿Por qué entonces decimos que es un libro pasado de moda? ¿Por qué entonces decimos que son libros que ya no tienen efecto? ¿Por qué entonces decimos que son cuentos? Si el mismo Señor, bendito sea, todopoderoso, lo citaba, se defendía con la palabra. ¿Quién somos nosotros para estar estudiando otros libros y de ahí decir que con este libro me voy a defender? El propósito de la Biblia, hermanos, no es informar. El propósito de la Biblia es transformar. De nada vale que tu cabeza esté llena de datos y de versículos. Lo que realmente importa es que el poder transformador de la palabra actúe en ti, trayéndote esperanza, sobre todo en estos tiempos de crisis. La palabra de Dios, familia, es la fuente de nuestra esperanza. La palabra de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es la fuente de vida. Es Cristo manifestado, es el Padre manifestado, es el Espíritu Santo manifestado en palabras. Amén. Es una enseñanza lo que hoy te quería compartir, más que un mensaje de evangelizar. Es una enseñanza, porque debemos de recordar que el Antiguo Testamento no está pasado de moda, no fue cancelado. Cristo, Yahshua HaMashiach, vivió la Torah, vivió el antiguo pacto. Bendito sea. Vamos a orar, familia, para ser despedidos. El jueves voy a ayunar. El que se quiera integrar a este ayuno, bienvenido. ¿Qué oramos? ¿Qué hacemos en nuestro ayuno? Bueno, nuestra primera petición es purificación. Acuérdense que nosotros no ofrecemos ayuno como acción de gracias, no. El ayuno debe de ser para ser purificados y posteriormente para pedir. ¿Dónde encuentro del ayuno? Por donde 3 dobleces, lo encuentro en Mateo. Está el orar, el dar, el ayunar. Cuando ores, cuando ayunéis, cuando deis, dice el Señor, es un cordón de 3 dobleces. Entonces, nosotros como cada semana, el jueves voy a ayunar. ¿Para qué ayuno? Primeramente para purificación y para clamar al Todopoderoso por sus necesidades, por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de todos ustedes, porque no estamos solos, porque somos una familia de fe, una familia que está en un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo, y una misma fe, que es el Señor, bendito sea. Así es que el jueves estaremos ayunando, familia. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendita palabra, por esta bendita lección, porque nos abres los ojos, porque nos recuerdas que todo el tiempo has estado ahí, Señor. Gracias, Padre, porque nos acercas a ti, porque tú no quieres que seamos unos neófitos. Tú quieres, Señor, que aprendamos de la palabra, que descubramos la palabra. Tú quieres que escudriñemos la palabra, Señor, para tu gloria y para tu honra, porque conocer la palabra es conocerte a ti, y conocerte a ti es amarte. No puedo amar a alguien si no le conozco, pero mientras más te conozco, más te amo. Mientras más te conozco, Adonai, más me enamoro de ti. Por eso quiero más de ti, Señor, porque anteriormente había puesto mis ojos, había puesto mi corazón en cosas que ni entendía, en cosas que ni sabía, en cosas que hasta eran abominables en ti. Pero hoy yo te doy gracias a través de tu Hijo amado, porque me permites conocer esto que ayer no conocía, que antier no conocía. Y esta palabra que hoy me has dado, esta palabra que hoy nos has compartido, nos edifica, Padre, nos exhorta, pero nos consuela y nos ayuda a reconocer que tú eres el Santo de Santos, a reconocer que yo debo de ser santo porque tú eres santo y yo me tengo que acercar a ti. Gracias, Padre, porque eres bueno,
porque todo el tiempo estás conmigo y lo estarás hasta el fin del mundo, hasta el fin de los días. Bendito eres. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma tiene sed de Yahweh, del Dios viviente, del único creador del universo, Rey de reyes y Señor de señores, Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach, Yahweh, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Amén. Gloria a ti, Altísimo. Gloria a ti. Amén.